¿Cierto? Porque el costo de la vida sigue aumentando. De eso vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Connie. Buenas noches. Ministro, partamos hablando al tiro del costo de la vida que ha aumentado. ¿Cuán preocupante es la inflación? Que la inflación esté termina el 2021 con un 7,2%, que es la inflación más alta desde el año 2007. Sí, pues, y bueno, y es efectivamente preocupante. Yo diría sobre todo preocupante para las familias chilenas. Es cosa de ir a un supermercado, ¿no es cierto?, y ver que hoy día los cortes de carne están entre 7.000 y 12.000 pesos el kilo. Ver también que de alguna forma el kilo de pan está promediando cerca de 1.500 pesos y las gasolinas están por arriba, la gasolina 93 por arriba de los 1.000 pesos el litro. Todo eso es preocupante, sobre todo para las familias. Y ahí la pregunta es por qué está ocurriendo eso. Y la verdad que, por ejemplo, estamos hablando de la carne y estamos hablando de la gasolina. Esos son productos importados. Y los productos importados tienen mucho que ver con el tipo de cambio. Y que hoy día tengamos el nivel de tipo de cambio que tenemos, explica parte importante de eso. Seguramente el tipo de cambio debería estar mucho más bajo, ¿ya? Pero lo que ha ocurrido es que, entre otras cosas, hemos tenido una polarización tan fuerte en los últimos años. Perdón, usted quiere decir que la política está incidiendo en la economía. Bueno, a veces parece que fueran dos mundos distintos. En este caso el tipo de cambio es clarísimo, porque la verdad que con los fundamentales que nosotros tenemos, el tipo de cambio debería estar a un nivel mucho más bajo. ¿En cuánto? Mira, podemos discutirlo, En torno a... pero yo creo que 150 pesos, 200 pesos menos podría hacerlo. Y eso significa que gran parte de los precios altos tiene que ver con esto. Disculpe. O sea, en esa misma pregunta que yo le agrego, que es la discusión de cuánto de esta inflación es propio, es interna o es externa. Claro, pero déjame ir al segundo tema que yo creo que también es muy importante. Hablamos durante mucho tiempo que las políticas que tenían que ver con los retiros y también, para ser sincero, con las películas, el tema del impulso fiscal también iban a impactar porque tenían los IFE. Los IFE, efectivamente. Eso generaba mayor demanda agregada y eso también impactaba a los precios. Eso también está ocurriendo y por eso que nosotros de alguna forma tuvimos que hacer dos cosas. Uno, oponernos a los retiros varias veces, algo muy impopular, pero que era necesario hacer. Y segundo... Y que no resultó, además. Bueno, la última, solamente el último, pero... Bueno, pero eso significa, o sea, si hubiera efectivamente pasado ese cuarto retiro, seguramente las perspectivas inflacionarias podrían ser aún peor. Y lo otro que hemos hecho nosotros es que hemos tenido como fisco que ir de alguna forma retirando estos impulsos del IFE. Obviamente era una política que entendíamos que la gente era muy querida por la gente, pero era necesario retirarla. Entonces, esto es muy importante hacerlo porque lamentablemente si no lo hacemos, la inflación va a seguir relativamente alta y una vez que la inflación sigue alta es difícil bajarla. Entonces, por eso que este es el momento en que tenemos que poner todas nuestras fichas en disminuir la inflación. También el Banco Central está haciendo su trabajo y bueno, y eso esperamos que esto ya a mitad del próximo año empecemos a ver una inflación algo más baja. Usted habla del Banco Central, la política monetaria, que es la que maneja el Banco Central como una herramienta de manejo de inflación. ¿Se ven perspectivas de alza? Hoy día leía que en algunos de los diarios, ya no recuerdo en cuál, que decía que los analistas ven un agresivo aumento de tasas de interés. Eso tiene muchos efectos en la economía doméstica de las familias. ¿Usted ve que puede llegar hoy 4%? ¿A dónde pudiera llegar? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene? Mire, yo quiero ser cuidadoso en qué sentido. Obviamente el Banco Central es autónomo y ellos toman sus decisiones propias, ¿no es cierto? Y ellos van a determinar cuánto ir subiendo la tasa de interés. Pero en este escenario, obviamente que tiene que ir subiendo la tasa de interés. Y eso significa que para muchos hogares eso sí es problemático, porque obviamente los costos de los créditos son mayores, ¿no es cierto? Las tarjetas de crédito que muchas veces ocupamos va a ser más cara, pero también hay que decirle a los hogares que lamentablemente si no lo hacemos en este momento y si esperamos más, seguramente más adelante va a ser mucho mayor el aumento. Perdón, Connie, ¿usted piensa que podríamos estar con tasas de interés al doble de lo que tenemos hoy día? La verdad que en eso no quiero, yo creo que es parte de la independencia del Banco Central, pero lo que sí hay que decirle a usted como economista sería descabellado sin dar directrices, porque es autonomía del Banco Central, pero usted como economista... Yo creo que ya hemos estado viendo en las últimas reuniones del Banco Central aumentos muy considerables de tasas, y eso seguramente va a seguir ocurriendo en una reunión hacia adelante. Entonces ahí efectivamente lo que tenemos que decirle a los hogares es que, bueno, para que eso no ocurra tan fuerte, también por eso que nosotros tuvimos que
hacer un ajuste en el presupuesto, por eso que tuvimos que retirar el IFE, ¿no es cierto? Pero esto es necesario para que efectivamente podamos controlar la inflación. Ya, o sea, usted dijo de hecho en la mañana que era inevitable una nueva alza de tasa. Es muy probable, ¿no es cierto? Nuevamente, tengo que ser muy respetuoso al Banco Central, pero todo indica que efectivamente va para allá. Ministro, la inflación provoca, como decíamos, cierto, alta de tasas, el alza en el costo de la vida, se acaban los IFE, se acaban los retiros también. ¿Cómo afectará esto al próximo gobierno? ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que efectivamente estamos viendo, por lo tanto, política monetaria que va a tener alza de tasa. También vemos la política fiscal que efectivamente está siendo mucho menos expansiva. Pero sí, yo creo que cuando uno mira y proyecta lo que puede ocurrir hacia adelante, sobre todo el 2022, si nosotros nos mantuviéramos en el mismo nivel de IMASEC, por lo tanto actividad económica, que tuvimos en noviembre pasado, y nos mantuviéramos todo el año en eso, significa simplemente mantengámonos ahí, eso la verdad que ya nos genera un crecimiento el próximo año de prácticamente 4,5. Eso significa que la economía todavía viene con impulso. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos ese crecimiento 4,5? Porque la economía todavía viene de bases más bajas. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos posibilidad de seguir creciendo el próximo año? Sí. Y eso quiere decir que no está jugado. Muchas veces muchos analistas dicen que la economía puede crecer al 1, al 2. Sí, también puede crecer eso. El propio Banco Central ha dicho eso en su IPOM, en el último informe de política monetaria. Entonces, yo lo que sí quiero decirles es que sí creo que nosotros tenemos la opción de mantener un ritmo de crecimiento importante el 2022, pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, entre otras cosas, que las empresas sigan invirtiendo, necesitamos, ¿no es cierto?, que los hogares también sigan consumiendo en algo y para eso los hogares todavía tienen en sus cuentas corrientes cierta liquidez, pero necesitamos también para que las empresas sigan invirtiendo, obviamente, mayor tranquilidad, mayores reglas de juego estables, y eso es política pública. ¿Tranquilidad y qué tipo, a qué se refiere? Cuando digo tranquilidad significa que, bueno, podemos hacer cambios, ¿no es cierto? Pero seguramente los cambios que hay que hacer tienen que ser una discusión, ojalá lo más técnica posible, ojalá también lo más gradual posible. ¿Se refiere a la reforma tributaria que está proponiendo Gabriel Boric? Puede ser reforma tributaria y muchas cosas más. Entonces yo lo que le digo es que es importante el clima también de cómo hacemos esta discusión. O sea, otra vez la política en la economía. Me gustaría saber, en lo que hemos visto de las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric o su entorno, ¿usted cree que están dando el tono de esa tranquilidad que se requiere para seguir creciendo? Mire, yo creo que efectivamente ellos van a asumir el 11 de marzo. Pero lo que ha visto usted hasta ahora. Yo lo que veo es que ellos tienen su programa y ellos están tratando de hacer lo mejor posible a su equipo y en ese sentido ojalá que lo hagan el mejor equipo que ellos estimen conveniente, se tomen el tiempo necesario. Pero yo creo que después de eso, sobre todo lo importante es cómo hacemos la discusión de estas políticas públicas. Y ojalá esa discusión sea una discusión lo menos polarizada posible. En los últimos 2 años hemos tenido una polarización importante que yo creo que ha generado incertidumbre y eso efectivamente ha estado afectando la economía. Ministro, y en ese sentido, el perfil va a ser importante cuando se designe al nuevo equipo económico, a su reemplazante. ¿Qué perfil tiene que tener el ministro de Hacienda del próximo gobierno? ¿Qué cualidades, si pudiéramos decir, para poder manejar el momento económico que va a heredar el próximo gobierno? Sí, mire, yo creo que ahí tengo que ser muy respetuoso de... Pero usted conoce como nadie el puesto, el cargo. Claro, pero tengo que ser respetuoso en el sentido que, mire, yo creo que ahí pueden haber distintas formas de hacer las cosas. Yo creo que lo importante es que tengamos un ministro en que el presidente tenga total confianza, creo que eso es muy importante y por lo tanto, en ese sentido yo creo que el presidente tiene que tener el tiempo necesario para elegir su equipo. Ahí cuando dicen que ojalá esté lo antes posible, sí, obviamente es bueno que esté lo antes posible, pero también es bueno que el presidente tenga todo el tiempo necesario para determinar a su ministro y que yo creo que lo que sí ha cambiado hoy en día es que necesitamos ministros que sean muy dialogantes. Y yo creo que eso también es bueno para hacia adelante. Hay algunos que decían que prácticamente el presidente electo Boric tenía que nombrar a la semana siguiente a su ministro de Hacienda para tranquilizar a los mercados. ¿Usted siente que el mercado está tranquilizado? Y por una parte, ¿debe tomarse sin apuro el tiempo Gabriel Boric para encontrar a la persona? Y si usted estima que la visita del Banco Central el viernes recién pasado a las oficinas de la moneda chica dan esa señal de tranquilidad que el mercado espera? Yo creo que todos estamos tratando de dar todas las señales de tranquilidad posible. Nosotros como gobierno saliente estamos también tratando de dar todo el espacio para que el gobierno entrante se instale bien, ¿no es cierto? Y estamos tratando de, en el sentido de ser una ayuda.
Y hay que entender que el gobierno entrante va a tomar la rienda del país el 11 de marzo. No veo por qué hay que pedirles desde antes o de una semana después de las elecciones ya ciertas definiciones. Ellos tienen que tomar los tiempos que sean necesarios y lo que sea bueno para el país. Nosotros, mientras tanto, somos una administración que estamos hasta el 11 de marzo, vamos a cumplir justamente con ese periodo presidencial y vamos a estar ejerciendo nuestro rol hasta ese último día. Entonces, en ese sentido, el país tiene que tener toda la tranquilidad posible y en ese sentido que el gobierno entrante se instale lo mejor posible. Ministro, hablemos de la pensión garantizada universal, no de la pensión y de ese Sí. proyecto, sino que del financiamiento. ¿Qué cambios le van a hacer al proyecto de financiamiento para que sea aprobado? Porque así como está, da la impresión de que no va a lograr ser aprobado en el Congreso. Entonces, lo siguiente, yo creo que primero que nada fue una buena decisión que tuviéramos los proyectos separados, porque eso permitió que la pensión garantizada avanzara desde la Cámara al Senado y hoy día lo estamos discutiendo en el Senado. Lo segundo, en tema de financiamiento, yo creo que nosotros tenemos un mix de financiamiento que es un financiamiento adecuado. Creo ¿No que lo dijo así el Consejo Fiscal Autónomo? En las tres fuentes de financiamiento y en el presupuesto general, el Consejo Fiscal Autónomo les corrigió, les enmendó un poco la plana. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, que también hay que tomarlo como una opinión, ¿no? Yo creo que una buena opinión, pero hay que tomarlo como una opinión. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que efectivamente las exenciones son una fuente de financiamiento y querían avanzar en paralelo con el proyecto de pensión garantizada. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Y de hecho eso es lo que estamos tratando de hacer. Esperamos que mañana se vote en la sala de la Cámara. Segundo, en el tema del financiamiento que viene vía provisiones. ¿Qué significa venga vía provisión? Significa que había un gasto y ese gasto que no se va a ejecutar está disponible para ser ocupado acá. Eso es lo que ocurre en cualquier familia, ¿no es cierto? Una familia que iba a hacer un gasto, por ejemplo, iba a arreglar su casa y finalmente se cambia de casa y no tiene que arreglarla, bueno, le queda disponible esos fondos para ocuparlo. Sí, pero lo que le dice el Consejo Fiscal Autónomo que tiene que tener sustentabilidad en el tiempo. Sí, y lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo ahí es lo siguiente, que por lo menos hasta el 2026, cuando tenemos programa financiero, está clarísimo que está ese financiamiento y además dice que no genera ni mayor déficit ni mayor endeudamiento. Y tercero, lo que dice es que efectivamente en el tema del FRP, donde nosotros, del Fondo de Reserva de Pensiones, donde nosotros estamos jugando el 0,1% del PIB, ¿no es cierto?, nos pide que busquemos otra fuente de financiamiento. Ahí déjeme ser claro, nosotros no estamos de acuerdo en eso. ¿Sabe por qué no estamos de acuerdo? Porque hoy día el pilar solidario se financia también con el FRP. Entonces, si estamos haciendo un aumento tan importante en gasto en pensiones, también nos parece relevante que podríamos tener esta forma de financiamiento. Pero le voy a decir algo, incluso aunque estamos convencidos que nuestra forma de financiamiento es la adecuada, nosotros sí estamos abiertos para discutir, por ejemplo, ese 0,1 del FRP y buscarle una fuente de financiamiento alternativa en la medida que eso destrabe los proyectos. ¿Cuál podría ser esa fuente alternativa? Bueno, es parte de las cosas que estamos conversando y quiero decirle que hemos conversado con muchas personas este fin de semana, tanto de gobierno como de oposición. ¿Impuestos a los súper ricos, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que se puso en la Cámara de Diputados de forma inconstitucional, o sea, era una cosa inadmisible. Pero si ustedes lo apoyan pasa a ser constitucional. Yo lo entiendo, pero obviamente es algo que nosotros tenemos duda en términos de su recaudación y por lo tanto lo que sí tenemos que seguir haciendo es que vamos a seguir conversando. Nosotros no nos casamos con una cosa, pero sí en este caso en el impuesto súper rico creemos que en la medida que capitales fluyan fuera de Chile es posible que esto no recaude y ahí hay que ser cuidadosos. Pero es parte de las cosas que vamos a seguir conversando. Y vamos a ir conversando otras fuentes de financiamiento. ¿Siguen asegurando, ministro, que se paga la pensión garantizada universal en febrero? Bueno, súper buena su pregunta, Connie, y ahí permítame hablarle un poco a los chilenos. Adelante. Nosotros tenemos el financiamiento en el presupuesto 2022 para pagar todo este año. Desde ese punto de vista nosotros podemos partir pagando ahora en febrero. Lo único que necesitamos es que se despache del Senado este proyecto. Vamos a seguir trabajando en los temas de exenciones y otras fuentes de financiamiento, no hay problema, pero nosotros podemos pagar ahora y para eso necesitamos que se despache durante enero del Congreso. Si no se despachara, el problema es que no tenemos Congreso en febrero, tenemos un cambio de Congreso en marzo y la verdad que ya ahí no sé cuándo vamos a pagar. Pero, ministro, si se paga en febrero y no está clara todas las fuentes de financiamiento, ¿no es de alguna manera no responsable no tener cerrado gastos con ingresos? ¿Qué pasa si después se cae la discusión de exenciones? ¿El siguiente gobierno con qué va a pagar? No, pues que por eso le digo, y nosotros creemos que tenemos tres fuentes de financiamiento claras. ¿Sí? Parte de eso
Por ejemplo, el 01 del FRP está en el mismo proyecto de la PGU. Por lo tanto, si a eso le suma lo que tenemos en provisiones, ya tenemos la parte más importante. Pero el 0,35... Y nos falta 0,35 que, como le digo, mañana debería pasar desde la Cámara al Senado para que podamos conversar y ver qué es lo que haya que arreglarle en las próximas 2 semanas. O sea, ahí están dispuestos ustedes a hacerle cambios. Nosotros, mire, como le digo, nosotros estamos seguros de que el proyecto está bien hecho en términos de financiamiento, pero también nos damos cuenta que, y esto creo que es muy importante, a mí me toca hoy día ser ministro de Hacienda y formar parte de la clase política, y la clase política lo que tiene que hacer es encontrar soluciones. Y desde ese punto de vista no vamos a ser obtusos, nosotros vamos a buscar soluciones y vamos a conversar. Esperamos lo mismo en nuestras contrapartes en el Congreso, que también estén disponibles a conversar y encontrar soluciones. Ministro, usted como jefe de las finanzas y como, insisto, como académico, como economista, las últimas 2 semanas hemos visto muy activo a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Usted estima con ciertas investigaciones, con acusaciones puntuales, famoso interlocking, también hay investigaciones y condiciones del mercado del gas? ¿Usted estima que Chile es una economía abierta? ¿Qué duda cabe? ¿Es competitiva o todavía hay espacios de mucha concentración o abusos o opacidad en el mercado chileno? Mire, yo creo que siempre hay espacio para hacerle mejoría a nuestra economía y es muy importante que esta economía sea efectivamente muy competitiva y que le dé oportunidades a todos los chilenos. Creo que el día de mañana, ojalá cualquier chileno vea que tiene posibilidades de tener una buena idea y a partir de esa buena idea, ¿no es cierto?, lograr un emprendimiento y salir adelante. Y en ese sentido, todo lo que haga la Fiscalía, obviamente nosotros lo tomamos, viene de la Fiscalía y tomamos como luces de alerta que hay que mirarlas de todas formas. Obviamente después van a haber procesos y todo esto significa que se tiene que pasar por las instituciones respectivas, ¿no es cierto?, que pueden ser incluso hasta Yo no me tribunales. refiero a ninguna de las investigaciones puntual, me refiero a si usted la idea que tiene, conociendo la economía desde otro ámbito, ¿le parece que Chile qué nota se saca en competencia, en apertura de la competencia leal entre distintos actores, o cuán concentrada o tramposa en nuestra economía? Bueno, somos una economía también pequeña, también eso hay que considerarlo y eso significa que, bueno, efectivamente los ámbitos de competencia no son tan grandes. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar todo lo que nos permita hacerlo cada día más competitiva. Desde ese punto de vista yo creo que hay que tomar desde el lado positivo todo lo que nos indica la Fiscalía y obviamente hay que seguir los procesos para ver si efectivamente es así o hay que investigar. De hecho, solamente una cosa, Sí, Connie, por ejemplo, nosotros tomamos muy en serio el informe de la Fiscalía en materia del gas y nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que toma muchas de las cosas que dice la Fiscalía que nos parece ¿Cuándo interesante. ingresa ese proyecto al Congreso, ministro? Bueno, el proyecto ingresó el día viernes, Ya. entonces esperamos que se discuta ya la próxima semana. Ah, ya está en el Congreso entonces. Muchas gracias, Ministro Rodrigo ministro. Cerda, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya Buenas todo noches. muy bien.